Buenas tardes. Somos alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur. Hablaremos acerca del amparo. Eh, Nuestro equipo está integrado por Naive Marín Vargas Casanova, Stephanie Guadalupe Jiménez, Shirley Isabela Castillo Mis y una servidora. Empezaremos con el concepto de amparo. Bueno, el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de la convencionalidad en el sistema jurídico mexicano. En su aspecto de juicio de amparo indirecto, es el medio para la defensa de los derechos humanos y sus garantías contra actos de autoridad u omisiones que se realizan en contra del gobernado. Por excelencia es la vía por la cual un gobernado que ve vulnerados sus derechos humanos o en su defecto alguna garantía jurídica puede puede accionar a este medio para solicitar que se estudie la constitucionalidad o inconstitucionalidad del hecho de autoridad. Pasando al elemento del amparo, en primera tenemos que es un juicio constitucional, es autónomo, es único en su procedimiento con reglas específicas, promovido por el agraviado, se promueve contra una ley o actos de autoridad, presentado y tramitado ante el Poder Judicial Federal, y el objeto de la promoción será el que validar, modificar o renovar la ley o el acto de autoridad que le afecte y se le restituya el quejoso de la garantía individual que se le ha sido violada. Bueno, como naturaleza jurídica tenemos el, el proceso de amparo surge en 1941, ideal del político y abogado Manuel Crenciano García Rejón y Alcala. Posteriormente, el abogado Mariano Ortero sentó las bases del proceso de amparo en México con su voto particular. El juicio de amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para los gobernados, para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometen las autoridades. Y ese instrumento no solo debe ser motivo académico de satisfacción, sino también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una urna de protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales. También tenemos las reglamentaciones constitucionales y leyes de amparo. Constitucionalmente, el juicio de amparo encuentra su procedencia en el artículo 103, en sus tres facciones, y las bases se han de regir en el mismo que se encuentra previstas en el artículo 107 constitucional. Dichas reglas legal del juicio de amparo están contempladas en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Eso quiere decir en la ley de amparo, así como en la ley orgánica del Poder Judicial. Otros ordenamientos que también son necesarios en el juicio de amparo son la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, acuerdos generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte, acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Bueno, la acción de amparo es un derecho público subjetivo que incumbe al gobernado víctima de cualquier contravención o alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal mediante una ley o un acto, o aquel en cuyo perjuicio tanto la autoridad federal como la local, por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley, haya restringido su respectiva competencia, subjetivo, activo o actor. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Bien, los elementos de la acción de amparo está compuesto por tres: el sujeto, el objeto y las causas. Como sujetos dentro de la acción de amparo tenemos al activo, que lo es el gobernado, y el pasivo, que en todo caso será una autoridad o bien un particular en,
en ejercicio de funciones de autoridad que lo son delegadas por las mismas. El objeto de la acción de amparo es que mediante la prestación del servicio jurisdiccional se proteja al sujeto activo contra una norma general inconstitucional o un acto u omisión de la autoridad que vulnera sus derechos humanos y sus garantías. En las causas nos dice que son la remota y la próxima. La causa remota consiste en la relación de que guarda el gobernado con los derechos humanos que son reconocidos, así como son las garantías que le son tuteladas en su favor con la Constitución, derecho objetivo, de donde resulta que puede acudir a los tribunales de la Federación cuando sus derechos y sus garantías le son vulnerados. La causa próxima está constituida por la transgresión de los derechos humanos y las garantías del gobernado por el acto de autoridad. Las nociones generales de figuras que existen en el juicio de amparo son la capacidad, la legitimación, los incidentes y los impedimentos. La capacidad de goce es la facultad de una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de comparecer en juicio a nombre propio o en representación de otra persona. La legitimación consiste en demostrar que se es titular del derecho que se considera violado por el acto de autoridad. Los incidentes son controversias que surgen dentro del juicio y que tienen relación directa con el mismo. De ahí los impedimentos nos dice que son circunstancias que afectan la imparcialidad de algún ministro, magistrado o juez para reconocer determinado asunto en materia de amparo. Los funcionarios judiciales no son recusables, pero deberán de manifestar que están impedidos para conocer de los asuntos en que intervengan. De allá pasamos a la parte del juicio de amparo, que son el agraviado o agraviados, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros perjudicados y el Ministerio Público Federal. Los terceros y terceros perjudicados pudieran intervenir con ese carácter la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes que no sea, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por la persona extraña al procedimiento. Y el Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios de interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? El agraviado, también llamado quejoso, es quien promueve el juicio de garantías, quien demanda la protección de la justicia federal y quien ejercita la acción constitucional, el que equivale en un juicio ordinario al actor. Bueno, yo voy a mencionar los conceptos de autoridad. La dicta es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que debe de realizarse o se debe de crear o modificar, extinguir dicho concepto, ¿no? Actualmente, igual los particulares también pueden tener la cualidad de autoridad cuando se realiza actos equivalentes a esta que afectan los derechos humanos de las personas. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. Igual, esa no es mía. Bueno, el concepto de tercero perjuicio. Cualquier persona física, jurídica
que ha sufrido lesión en sus bienes, derechos o perjuicios de sus intereses, se le puede atribuir como el concepto de tercero prejuicio. Hablamos de tercero prejuicio igual cuando existe una persona, ya sea física, jurídica, que haya sufrido pues estos daños en estos bienes. Desde el punto de vista de un seguro de responsabilidad civil de las personas con el que normalmente contamos dentro del seguro del hogar, sería un ejemplo, ¿no? Igual, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Concepto de acto reclamado. Es la conducta activa o positiva imputada a la autoridad responsable que el gobernado, al estimar violatoria de sus garantías individuales o del sistema de distribución competencial, existe entre la Federación y el Estado. Impugna a través del juicio de amparo. Puedes pasar la otra diapositiva. El concepto de sentencia definitiva para efecto de juicio de amparo es la que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual no existen recursos ordinarios para modificar o revocarla. También es sentencia definitiva aquella dictada en procedimiento de primera instancia cuando los interesados hayan denunciado. Concepto de laudo. Laudo es aquella resolución que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes ya no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Estas sentencias deben ser dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. La sentencia tiene el calificativo de definitiva porque decide una controversia en lo principal, es decir, en cuanto al fondo, estableciendo el derecho controvertido de las partes, que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de sus pretensiones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen, siempre que respecto de esa determinación ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinario por virtud de las cuales pudiera ser modificada o revocada. Concepto de resolución que pone fin al juicio. Estas resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, si bien terminan un juicio, no lo resuelven en lo principal, es decir, no deciden sobre las pretensiones de las partes y respecto de las cuales la ley ya no concede ningún recurso ordinario o medio de defensa por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. Son 3 los requisitos que deben reunir una determinación para que se considere que pone fin al juicio, para los exclusivos efectos del amparo directo. La primera es que sea una determinación que no resuelva el fondo del asunto en virtud de algún obstáculo, generalmente de naturaleza procesal. La segunda es que no proceda en contra de la misma ningún recurso o medio de defensa que la pudiera modificar o revocar. Y la tercera es que sea dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por otro lado, son resoluciones que ponen fin a un juicio por 2 circunstancias particulares. Puede ser por su naturaleza o por su firmeza. Concepto de suspensión del acto reclamado. La suspensión de los actos reclamados constituyen una providencia de cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva al consumarse irreparablemente haga negatoria para el agraviado la protección de la justicia federal que en su caso se la concedan y evitándole los perjuicios que en su ejecución pudiera ocasionarle. Conforme a lo dispuesto en el artículo 147 en los párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio. 2. La naturaleza del acto reclamado. Y 3. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente
al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, cuando el acto reclamado ya se hubiera ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal vez esta restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea solo provisional. Y concepto de jurisprudencia. Es el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicarlas oportunamente en los casos que ocurren. También se llama jurisprudencia los principios que en materia de derecho se siguen en cada país o en cada tribunal. El ámbito que se tiene de juzgar de tal o tal manera una misma cuestión y la serie de juicios o sentencias uniformes que forman uso o costumbre solo sobre un mismo punto de derecho. En términos generales, se afirma que la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar la interpretación de ella. Cuando se dice que la jurisprudencia es fuente de derecho, no cabe pensar sino en la interpretación de la ley por los magistrados. Bajo este lógico enfoque, se concibe y admite que la jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales que deciden un mismo asunto. Esto sería todo por la exposición. Como comenté en un principio, el amparo tiene su aparición en México y varias circunstancias coinciden con su advenimiento. En esto, la expansión del individualismo propagado por la Revolución Francesa y el advenimiento de catálogos legales como el que procedió a la Constitución de Virginia de América del Norte, aprobada el 12 de junio de 1776, y la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos del 26 de agosto de 1978 en Francia. México fue víctima del desorden y la justicia, la prisión, la tortura, la confiscación y la muerte, ya que los llamados derechos humanos eran pura ficción. Las declaraciones de derechos humanos contenidas en las leyes constitucionales eran letra muerta, ya que en lo que se refiere a los intereses del pueblo que ejercía el gobierno mediante la imposición de armas, no era justa, por lo tanto era necesario ofrecer a las personas un procedimiento accesible y eficaz a través del cual los tribunales pudieran protegerlas y detener los abusos de la autoridad. Yo como comenté del laudo, se dijo que se concede el laudo por su naturaleza y por su firmeza. Por su naturaleza es definitivo debido a que resuelve las cuestiones planteadas por las partes, bien sea como acciones o como excepciones. Es decir, existe pronunciamiento resolviendo el asunto sometido a su estilo. Y por su firmeza es definitiva, también debido a que ya no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario por medio del cual se pueda modificar o revocar. Bueno, como comenté sobre el juicio, sobre el acto reclamado, es una pieza fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues es esta pieza que justifica el ejercicio de la acción y se actualiza cuando una autoridad genera un prejuicio en contra de los derechos sustantivos tutelados del gobernado. Y bueno, la noción general del juicio de amparo, la ley nos da solo dos, que es la de la nulidad de actuaciones por inexistencia o legalidad de notificaciones y la relativa a la competencia o incompetencia jurisdiccional. Por disposición expresa del artículo 35, los demás incidentes que surjan se decidirán de plano y sin forma de sustanciación. Fuera de estos casos se fallarán justamente con el amparo en sentencia definitiva.
Igual como bien mencioné, el amparo es un proceso constitucional autónomo, entendiéndose por proceso un conjunto de actos procedimentales en las partes y los tribunales que culminan con la resolución, donde se discute si la actuación de la autoridad responsable violó o no las garantías individuales del gobernado, sin que dicho procedimiento sea una nueva instancia, la jurisdicción común. En el juicio de amparo promovido ante juez de distrito se entiende que es juicio, toda vez que se siguen todos los actos procedimentales que culminarán con la sentencia. Pero sin embargo, en el juicio de amparo directo se ha entendido como un recurso, ellos en virtud del control de legalidad, tomando en consideración las violaciones indirectas a la Constitución, en donde el Tribunal de Amparo se convierte en un tribunal revisor porque analiza las violaciones a la ley ordinarias o secundarias. De ahí se habla de su semejanza con el recurso de casación y en donde la sentencia que se dicta se determina la inconstitucionalidad del acto reclamado y si se cometieron violaciones al procedimiento. Se responderá a partir del momento en el que se recurrió la violación y no obstante de lo anterior, la Constitución Federal y la Ley de Amparo le otorga la categoría de juicio. Bueno, en la suspensión del acto reclamado en la ley de amparo nos habla de dos artículos. El 125, que es la suspensión del acto reclamado por demanda directa, y el artículo 190 de la suspensión del acto reclamado por demanda indirecta. Reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Aquí nos dice el artículo 126 que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión. Bueno, como comenté en el tercero por juicio, es un término, ¿no? General que resulta beneficiado con el acto de quejoso, impugnada en el juicio de amparo, y tiene por los mismos intereses en el que tal acto subsista y no se destruía, y no sea destruido por la sentencia en el que mencionado el juicio se promulgue. Por ello, debe ser llamado a dicho juicio y tener en este la oportunidad de probar y alegar a su favor. Podría decirse que hace causa común con la autoridad responsable que también se empeña en que el acto que ella se combata que quede en pie. Y como les comenté, el artículo 190 que nos dice de la suspensión del acto reclamado de forma indirecta, la autoridad responsable decidirá en plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Acá nos dice que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que el juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Por otro lado, una de las partes del juicio de amparo es el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la omisión de un delito. En su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden judicial, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad.
Ok, como último, creo que ya quedó claro que qué es el juicio de amparo, el objetivo que tiene este, que es el salvaguardar las garantías de los gobernados y la administración competencial existente entre las autoridades federales y la de los estados. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguien quisiera agregar algo más, comentar algo más? Sería todo.